Vamos a continuar con la serie de lo peor de Twilight Princess, y esta vez le toca a Ganondorf, el cual es un... Recuerdo cuando esperaba el lanzamiento de Twilight Princess, quería llegar lo más puro posible sin spoilearme nada, pero si algo tiene bueno Twilight Princess son los trailers. Y no me pude aguantar, pero noté algo, no aparecía Ganondorf en los trailers, y quien se mostraba como antagonista principal era Zant, así que muchos llegamos a pensar que no aparecería Ganondorf. Sí, algunos, en ese lejano 2004 y 2006, el internet era algo mágico, a lo que no podías acceder fácilmente, a menos que pagaras $1 la hora en un café internet, pero no me enteré de nada más que no fuera por trailer vistos en un programa de videojuegos de mi país que se llamaba Red Virtual, y que es el mejor programa de videojuegos que existió y que existirá. Y tuve esa idea de que Zant era el enemigo principal de Twilight Princess. Hasta que después de pasado casi 15 horas de juego, descubres que sí está Ganondorf y que lo han metido porque sí, ya que no tiene sentido su aparición. Excuse me, what? Bueno, tengo que pasar a explicarlo. Lo vemos por primera vez entre muchas comillas porque es en un flashback. Lo han sentenciado a muerte y los antiguos sabios están llevando a cabo la ejecución. Y de repente ocurre un Deus Ex Machina, ahí, salido de la nada, gratuito, literalmente. Aquí podemos leer que fueron las diosas que le entregaron la Trifuerza del Poder para salvarle la vida, que estaba ya casi para morirse, y fueron las diosas que lo salvaron. Es que Dean es una loquilla. Mejor dicho, todo el grupo. Si te pones a pensarlo, de no pasar este Deus Ex Machina, todo Twilight Princess no sucedería. Es por el poder de la Trifuerza del Poder que Ganondorf vive, que puede ayudar a Zant para salir del crepúsculo, abrir puentes entre ambos mundos, maldecir a Midna, transformar a los Twilight y un largo etcétera. Bueno, ¿qué se podría esperar de unas diosas con un historial de dejar el mundo en manos de niños con una caca de plan y que destruyen el reino mandando inundaciones a la mínima de amenazas? Lo dejo hasta aquí porque si no, no quedará nada para el video de la trama de Twilight Princess. Ah sí, también mata al sabio del agua. ¡Se murió! Dejando de lado esto del Deus Ex Machina, aparte de eso, Ganondorf como que no existiera en el juego. Excuse me, what? Es que lo ves hasta prácticamente la mitad del juego, al final de la cuarta mazmorra. Y lo peor es que es en un flashback, ni siquiera en carne y hueso. Ya llevas mucho tiempo jugando y que te digan esto importa bastante poco, la verdad. Solo por comparar, hablemos de Ocarina of Time. Ganondorf es el quinto personaje que aparece. No paran de mencionarte a Ganondorf en todo el juego. Ganondorf me maldigo. Ganondorf es el de los ojos malvados. Ganondorf selló la entrada. Ganondorf le hizo algo al Lord Jabu Jabu. Ganondorf atacó el castillo. Ganondorf. No sé ustedes, pero algo me dice que el antagonista principal de Ocarina of Time es Ganondorf. En Wind Waker pasa lo mismo, te lo encuentras al principio, sabes que es el malo, que todo lo que sucede es por culpa de él, los personajes principales te hablan de él, pero en Twilight Princess te enteras que existe ya cuando Zant ha quedado patente como el malo o antagonista principal de este juego. Lo cierto es que Zant es el que parece ser siempre el antagonista principal de Twilight Princess. Ganondorf está por, yo que sé, alguna obligación porque debe haber algún contrato en Nintendo o una cláusula que diga que si este es un juego principal y tocho de la saga, tiene que ser Ganondorf por fuerza el antagonista principal o el jefe a vencer al final. La siguiente vez que vemos a Ganondorf, entre comillas, porque vuelve a ser en un flashback después de tropocientas horas de juego, y cuando ya has olvidado que Ganondorf sale en este juego, que no es broma,
Nadie en todo Twilight Princess habla de Ganondorf, sino hasta que Zant te cuenta cómo obtuvo los poderes de Ganondorf. Luego te das cuenta que todo lo ha urdido Ganondorf, pero realmente no es así. Excuse me, what? El plan es de Zant, no de Ganondorf. Zant quería vengarse de Hyrule desde antes de conocer a Ganondorf. Zant ya buscaba el poder de la familia real de los Twilight. Zant ya quería usurpar el trono. Otra cosa es que no tenía el poder para hacerlo. Yo lo entiendo, pero antes de ver a Ganondorf, ya te creías que Zant podía hacer todas estas cosas. Quita a Ganondorf y su Deus Ex Machina y di que Zant es un poderoso hechicero que derrocó a la inexperta regente, la cual no puede usar el poder de la sombra fundida, cosa que sí puedes notar en el juego que Midna no tiene mucho control de esta. Y listo. ¿Hace falta Ganondorf? Pues no. La cosa es que está puesto al final para decirte: espérense muchachos, chavalos, pibes, cuates, brother, tíos, que el malote de verdad es Ganondorf. Nadie se cree eso. Durante todo el juego al que estás persiguiendo es a Zant, no a Ganondorf. Al que le tienes ganas de romperle la cara es a Zant. Es que es hasta fácil. Si te pregunto, ¿a quién fue más satisfactorio vencer? ¿A Ganondorf o a Zant? Y para que veas lo metido porque sí que está Ganondorf, tienes que ir a vencerlo porque tiene secuestrada a Zelda, un personaje que en mi video anterior de esta serie expliqué que podrías eliminarla del juego y no pasaría nada. Quitas a Zelda, dejas que Midna recupere su forma después de vencer a Zant y termina el juego. No hay un momento en todo el juego que tú te creas que Ganondorf sea el antagonista principal. Es como si Zant tiene un plan para cometer un crimen y es Ganondorf quien le provee el arma. Al final quien actúa es Zant. Y aunque es Ganondorf quien sale beneficiado, está muy tras bambalinas como para realmente importar. Esto es muy extraño. En Twilight Princess, dos de los personajes más importantes de la saga quedan totalmente opacados por otros dos personajes que acaban de salir. Zant opaca totalmente a Ganondorf y Midna opaca totalmente a Zelda. Se nota que los metieron porque sí, porque tenían que estar de alguna forma, pero realmente en la trama intervienen muy poco, los fuerzan demasiado para intentar que sean parte de la historia, pero al final quedan apartados siempre. Para eso mejor ni meterlos. La verdad es que con Zant y con Midna es más que suficiente para tener a la princesa en apuros y al malo malote de turno. Ganondorf es un don nadie, metido por puro fanservice. Yo entiendo que por la parte de la historia en que él está atrapado en el mundo del crepúsculo sea difícil verlo, pero es que tampoco es para que los personajes se estén olvidando a cada rato de que existe, tan siquiera mencionarlo, como ya pasa en Ocarina of Time. ¿No ves a Ganondorf tapando la entrada a la cueva de Dodongo? O en Wind Waker, ¿no ves a Ganondorf destruyendo las islas del pez viento? Es mencionarlo, saber que está ahí, que él es causa y efecto de lo que sucede en la historia. En conclusión... ¿Es usted Zant? Sí. ¿También es antagonista de Twilight Princess? ¿Y? ¿Es mejor que yo? Bueno, no lo conozco, pero... sí.